la oración de María, de la salvación del alma mía. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Buenos días. Nos unimos hoy nuevamente para orar por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por nuestros hermanos en la fe que sufren implacable persecución, particularmente por los cristianos católicos de Nicaragua y por todos los perseguidos en el mundo. Encomendamos a todos los enfermos, sobre todo los niños y los enfermos que están más desprotegidos, y acompañamos la oración de la familia de nuestra hermana difunta María Lucía Vergara Merlano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Reconozcamos que el amor de Dios no se da tregua. Siempre está procurando el bien para nosotros. Y acojámonos a ese amor para encontrar en Él la libertad y la vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Por nuestras injusticias y nuestro desamor,
Cristo, ten piedad. Por nuestra indiferencia y nuestra ingratitud, Cristo, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Oremos. Padre, tú que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar tus designios y desear tus promesas, para que en medio de las inconstancias del mundo, nuestros corazones permanezcan firmes donde se hallan las verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necesidad para los que están en vía de perdición, pero para los que están en vía de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necesidad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la perdición para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, un Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil del Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia
tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite, en cambio las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el Señor, que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compráis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Anteriormente nos había hablado el Señor de la hora, el día y la hora. El día es el período de la persecución, de la oposición, de todo lo que implica el dar testimonio en medio de la adversidad. La hora es el momento en que todo llega a su final. Ahora estamos justamente en esa hora. La hora se identifica con el momento de la muerte. Pero si nosotros nos fijamos bien, la visión que Jesús tiene del momento de la muerte no tiene nada de trágico. Al contrario, Él compara ese momento con la invitación a una fiesta de bodas. El pueblo cristiano está en deuda con el Señor hasta cuando adquiera esta mentalidad. Porque culturalmente nosotros hemos heredado de manera pasiva la idea de que la muerte es una realidad trágica.
y hemos hecho de la muerte una tragedia. Jesús quiere hacernos ver que la realidad es distinta. Por otro lado, se nos ha presentado la muerte como un momento decisivo. Y Jesús quiere hacernos ver que tampoco las decisiones se toman a última hora, sino que las decisiones se han tomado a lo largo de la vida, y entonces la muerte es el momento donde todo culmina. Estamos en deuda con el Señor para aprender a pensar como Dios. La parábola que hoy escuchamos nos presenta a la comunidad cristiana representada en esas vírgenes. Pero las vírgenes están divididas en dos grupos, unas necias y otras sensatas. Necias es un adjetivo que ya hemos escuchado al principio cuando Jesús hablaba del hombre necio que edificó su casa sobre la arena y que representa a aquel que escucha el mensaje pero no lo pone en práctica. Sensatas recuerda al hombre sensato que construyó su casa sobre la roca y que representa al que escucha el mensaje y lo pone en práctica. Necio habíamos escuchado que se refería a la sal, que era el grupo cristiano cuando no vive el mensaje, que entonces se vuelve desechable para la sociedad humana y despreciable. No sirve sino para que la tiren fuera y la pisoteen los hombres. O sea, cuando nos hace falta el compromiso con el mensaje del amor universal, nosotros nos volvemos necios en nosotros mismos. Pero a los ojos de los hombres, los que no tienen el Espíritu de Dios, nos volvemos desechables y despreciables. Es a eso a lo que se refieren esos dos adjetivos que acabamos de escuchar. Las vírgenes tienen la tarea de acompañar a la novia a la fiesta de bodas. Esa era la función de ellas. Había dos grupos de amigos. Los amigos del novio preparaban la fiesta. Las amigas de la novia la acompañaban desde su casa paterna a la casa del novio donde se iba a celebrar la fiesta. Distinto de la boda que se pactaba en la casa del padre. Y ahora nos presenta que todo se da a la medianoche. ¿Qué significa esa hora de la medianoche? Es la hora de la total oscuridad y al mismo tiempo del cansancio, de la fatiga. Y representa el momento más tenebroso de la vida, que es el de la persecución a muerte, y donde se puede dar la deserción por falta de coraje para mantener el testimonio. Y es ahí donde dice que todas se durmieron, es decir, todas murieron.
Este sueño se refiere a la muerte. Todas murieron, pero hay quienes están dispuestas, preparadas para participar de la fiesta de bodas, porque tienen aceite para sus lámparas, es decir, porque la determinación que tomaron de seguir al Señor no se ha echado atrás, no se ha vuelto necia, siguen firmes en su adhesión en el mensaje del amor universal. En cambio, hay otras que no tienen suficiente provisión. En el momento descubren que no les alcanza, pero además se enfrentan a la realidad de que esto no es transferible. Nadie puede decir, es que mi mamá se rezaba 5 rosarios al día, porque mi papá iba todos los días a misa. Bueno, eso está bien para tu mamá y para tu papá, pero ¿tú qué? Esto no se puede transferir. Esto es una cuestión personal. Y nosotros entendemos ahora que esta fiesta de bodas se realiza en el reino al final del reino del Hijo del Hombre y al comienzo del reino del Padre. Recordemos que por allá al final del discurso sobre las parábolas, en el capítulo 13, Jesús decía que Él iba a sacar de su reino, el Hijo del Hombre iba a sacar de su reino a los promotores de escándalos, de tropiezo para los demás. Lo mismo que el necio. Y que luego los justos resplandecerían como el sol en el reino de su Padre. Ahí vemos las 2 etapas del reino de Dios. El reino del Hijo del Hombre que se da en esta historia y el reino del Padre que se da más allá de la muerte, más allá del tiempo. Ahora estamos en el momento en que las vírgenes pasan del reino del Hijo del Hombre al reino del Padre. A unas les alcanza para pasar, a otras no. Esta expresión tan dura que nos encontramos, les aseguro que no las conozco. Recordemos que ya la habíamos escuchado en el capítulo 7, cuando le tocaban la puerta, Señor, Señor, ábrenos, Señor, Señor, hemos comido y bebido contigo, tú has predicado en nuestras plazas. No los conozco, apártense de mí los que practican la injusticia. Se refiere a los cristianos que no se comprometieron con el mensaje y por lo tanto se dedicaron a ser autores o cómplices de la injusticia. Y en el fondo terminaron más vinculados a la injusticia que a la justicia y por eso ya no son parte del grupo del Señor. Ayer cuando leíamos que el siervo fiel y prudente, que es el modelo del administrador, el otro, el que se dedica a abusar y a atropellar a los demás y a llevar una vida completamente egoísta, decía al final Jesús, el Señor partirá con él. O sea,
como decimos nosotros, partieron cobijas, se deshizo la relación, se declaró inexistente la relación porque no había practicado la justicia, sino al contrario, el atropello y el maltrato. Esto nos da a entender entonces que nuestra salvación no se decide a última hora, no se improvisa. La Iglesia tiene el sagrado deber de acompañar a cada uno de los fieles a lo largo de toda su travesía. A la Iglesia no le corresponde juzgar quién se salva y quién se condena. Ya hemos visto repetidamente que esa es una decisión que toma cada uno en la medida en que opta por atenerse al mensaje del amor universal o lo rechaza en la práctica. Por eso nosotros acompañamos a nuestros hermanos todo el tiempo, incluso después de la muerte, porque no nos arrogamos la facultad de juzgar, pero cada uno decide si se salva o se condena de acuerdo con su coherencia o falta de coherencia con el mensaje del Señor. Es bendicional para los de Emaús. Los de Emaús que van para la penitenciaría. Como dice el Evangelio, a anunciarles la libertad a los cautivos. Te bendecimos y alabamos, oh Dios, porque según el designio inefable de tu misericordia, enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres con la efusión de su sangre de la cautividad del pecado y para llenarlos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido la muerte, antes de subir a ti, Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y de su fuerza de vida, para que anunciaran al mundo entero el Evangelio de la vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo regenerador. Te pedimos ahora, Padre, que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos servidores tuyos, que fortalecidos por el signo de la cruz, enviamos como mensajeros de salvación y de paz. Con la fuerza de tu brazo, guía, Señor, sus pasos. Fortalécelos con la fuerza de tu gracia, para que el cansancio no los venza, que sus palabras sean un eco de las palabras de Cristo, para que sus oyentes presten oído al Evangelio. Padre, dígnate infundir en sus corazones tu Espíritu Santo, para que, hechos todo para todos, atraigan a muchos hacia ti, que te alaben sin cesar en tu santa Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Y hagan todo el bien que puedan. Hagan todo el bien que puedan. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor.
en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho un mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, tú que por el único sacrificio de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hija María Lucía, a quien acogiste de este mundo en tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Animados por el Espíritu Santo, dispuestos a continuar nuestra marcha al reino de Dios, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús.
Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Oremos. Padre, completa en nosotros la obra redentora de tu misericordia. Condúcenos a tan alta perfección y de tal forma manténnos en ella que podamos agradarte en todo por Jesucristo nuestro Señor. ¿Hay alguien que tenga bonos para proponer? Aquí está, entonces Mónica está a disposición de quien quiera que le propongan un bono. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.